Buenos días a todos, bienvenidos y es un gusto compartir este espacio con ustedes que estamos convocando bajo un título de compartir aprendizajes, ¿no? Había una película que era El año que vivimos en peligro o algo así. Creo que en el futuro diremos, che, aquel año que aprendimos a la fuerza. No sé si vale como título de película, no sé si es glamoroso, si venderá la taquilla, pero es una realidad. Este es el año que aprendimos a la fuerza. Y con este equipo de colegas, con Jimena, con Adriana, Raúl, Eduardo, Bruno, que hemos estado compartiendo algunos espacios del foro para compartir herramientas, para tratar de asomarnos al futuro, para explorar y conversar sobre los cambios en los modos de trabajo, tuvimos esta idea de juntarnos para compartir aprendizajes, ¿no? Eh, Semanas atrás, estábamos armando una actividad parecida a esta con otros colegas y dijimos, bueno, pongamos lecciones aprendidas, dije yo, y una colega me dice, no, no, lecciones en aprendizaje, todavía estamos en proceso. Y en realidad vamos a estar siempre en proceso. Ahora, lo que nos pasó este año es que se nos aceleró la magnitud, la velocidad, la cantidad de frentes en los que tuvimos que aprender a la vez, ¿no? Hicimos fast forward para un montón de situaciones que tenemos que enfrentar al mismo tiempo porque se nos quemaron los papeles, ¿no? Y bueno, ese músculo del aprendizaje que todos tenemos desarrollado fue necesario cultivarlo al mango, ¿no? Si pensamos aprendizaje, no como un acto, solamente el acto intelectual, el acto académico, aprendizaje en tanto como adultos nos acomodamos a un estímulo, a una situación, a un contexto, ¿eh? Asimilamos algo que viene de afuera, que puede ser un cambio drástico de escenario, la interrupción de un modo habitual de trabajo, la oportunidad de agregar e incorporar tal o cual herramienta, ideas, lo que venga, y como nuestra cabeza no está en blanco, como los ojos en blanco, bueno, cuesta procesar, cuesta asimilar, cuesta reconfigurar y terminamos teniendo un montón de anécdotas, conductas visibles donde se puede manifestar que aprendimos, ¿eh? En definitiva, eso es aprendizaje. Nuestro proceso en el que asimilamos novedades del entorno, las procesamos, las reconfiguramos y las traducimos después en conductas observables, ¿eh? Por eso le hemos pedido a Jimena, a Adriana, a Raúl, a Eduardo, a Bruno, que se animen a compartirnos aprendizajes en lo individual, pero con la convicción de que esos aprendizajes en lo individual se pueden extrapolar a lo colectivo, ¿tá? Para ponernos un poco más incómodos, tal es noviembre, tenemos todavía todas las pilas puestas, sin ningún problema, les dijimos, che, elijan una imagen que represente ese aprendizaje. Y bueno, vamos a empezar por ahí, a compartir estas imágenes, a que cada uno se haga cargo de la imagen que tiró, nos cuente el porqué, nos cuente su aprendizaje, y después vamos a ir llevándonos este aprendizaje del terreno de lo individual al terreno del trabajo y a invitar al resto de los que nos están acompañando a que podamos hacer diálogo. Aprovechemos esta ocasión también para hacer diálogo sobre cómo rebotan estas referencias de los 4 invitados, de los 5 invitados en el colectivo que estamos integrando ahora, ¿tá? Así que, bueno, no sé quién quiere arrancar. ¿Quién se hace cargo de la primera imagen? ¿tá? Tendríamos que votar a ver cuál les da más curiosidad. Elijo yo. Vamos a las pinturas rupestres que están ahí arriba de todo. ¿Qué es esto? ¿Quién se hace cargo de esa imagen? ¿Don Eduardo? Hola Guille, buen día a toda la audiencia. Bueno, me hago cargo de esa imagen. Fue una imagen que seleccioné por miles de motivos que voy a tratar de sintetizar. Eh, en algún aspecto, estas pinturas que tienen más de 5.000 años de gente resguardada en cavernas, me trajo a colación todo lo que estuvimos viviendo con nuestro aislamiento, cuarentena, ¿no? Nos tuvimos que guardar dentro de nuestras propias cuevas. Y por otro lado, y creo que el fundamental o lo que más hincapié quiero hacer es el tema de la comunicación visual, ¿no? Una comunicación visual que en aquellas épocas era algo novedoso, pero servía para compartir historias.
Y de alguna manera, justo esta imagen que es de una cueva de Bulgaria que tiene más de 5.000 años, esta comunicación visual se tornó en más duradera, o sea, perseveró en el tiempo. Entonces, es algo que también veo muy útil de manejarnos con comunicación visual, de hablarnos unos a los otros con un apoyo gráfico. Dicen por ahí los más estudiosos que también nuestro cerebro está programado para entender mucho más rápidamente información visual, ¿sí? Y no tiene que procesarla tanto como la lectura o todos los comunicados por medio de la audición, ¿no es cierto? Y bueno, yo soy bastante fanático de esto, de comunicarme visualmente. En las oficinas en las que he trabajado, empapelado de pizarrones imantados todas las paredes, todos los muros. Acá mismo en mi home office tengo un montón de pizarrones de distintos tamaños, portátiles, que uso en el día a día, o las tablets, que también las uso con los nuevos lápices digitales. Y ese es como mi medio de trabajo hoy en día. Entonces, si voy yendo un poco más hacia el trabajo, todo esto de la comunicación visual este año para mí se me hizo fuerte. Compartí herramientas, fíjense que en pantalla hay una, que es la aplicación Miró, que bueno, que la llevamos a la cámara y bueno, se empezó a difundir por todos lados, en varios cursos, diplomaturas, y permiten estas herramientas y esta comunicación visual ser mucho más colaborativos, agilizar las comunicaciones, incorporar la simultaneidad de producción de material. O sea, hay mucha gente escribiendo en el mismo pizarrón, en el mismo tablero, o armando un mismo Miro o mural o Jamboard o la aplicación que quieran, de forma muy colaborativa y grupal. Va a ser duradero porque las palabras, como dicen, a veces se las lleva el viento, no recordamos bien qué se dijo. Entonces, con esta comunicación visual, de gráficos, de esquemas, también podemos tener esta cuestión de retomarlo en el futuro. Así que en ese sentido, Guille, a mí me tocó muy fuerte esto de la comunicación visual. Trabajé mucho a distancia en este año y ganando trabajos a distancia y pudiendo desarrollarlos perfectamente gracias a herramientas colaborativas visuales. Impecable. Es como un acelerador de la construcción del sentido común, ¿no? O sea, nosotros nos referimos mucho en lo cotidiano del trabajo, decir, bueno, esto es sentido común, esto resolvamos esto, aplica criterio, como si el criterio o el sentido común fuesen un consenso per se, ¿no? Y son como el buen gusto, ¿no? Decir, che, fulano tiene buen gusto. ¿Qué quiere decir? Y que se pone la misma pilcha que me pongo yo, me pondría yo, o que decoró la casa como la decoraría yo. No es más que una convención social, ¿no? Y en el trabajo estamos llenos de equívocos que vienen de la presunción del sentido común, de que interpretamos las cosas de la misma manera. Cuando vamos al papel, cuando dibujamos, cuando graficamos, cuando escribimos las palabras en un orden determinado, ahí empezamos a reflejar prioridades, intereses, lo que no estamos poniendo, y bueno, es mucho más fácil alcanzar sentido común, ¿no? Alcanzar criterio compartido, construir significados compartidos. Impecable, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿quién sigue? ¿Despierta mucho curiosidad el escarabajo? ¿Puede ser o no? A mí me despertó mucha curiosidad. ¿Quién se hace cargo del escarabajo? Ese soy yo. Había un programa que decía, esa es mi mujer, ese soy yo. A ver. Me parece que la consigna que nos trae acá, que es pensar quizá en una imagen, en un meme, en algún tipo de cuestión que liga con lo que dijo Eduardo recién, ¿no? De tipo de comunicación visual. La premisa era, bueno, ¿qué fue este año para vos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que sucedió? Y tratar de resumir una imagen y charlar alrededor de eso, ¿no? A mí me parece que, como bien dijiste vos también, Guille, al principio, y creo que todos somos conscientes de eso, la pandemia aceleró, catalizó algunos procesos que naturalmente se venían dando, ¿no? Nosotros decimos que, o a mí me gusta decir que la pandemia ha elevado la potencia de una expresión que eran los famosos entornos VUCA, ¿no? Que ya existían,
Existen desde que cayó el muro de Berlín, ¿no? La primera vez que se expresó la cuestión del contexto VUCA fue cuando Estados Unidos dijo, me quedé sin el otro de enfrente. El mundo se volvió volátil, ¿no? Creo que van como 4 veces que se reflota este concepto. Después con la caída de las Torres Gemelas, con el casi crack del 2008 y ahora finalmente con el COVID, ¿no? Entonces yo creo que esta imagen que yo pongo aquí resume lo que siento que ha sucedido, porque por un lado, como digo, la pandemia catalizó algunas cuestiones que tienen que ver con, también lo decías vos, aprendizajes que de alguna manera nos íbamos a estar dando la oportunidad de atravesar, ¿no? Y sobre todo si apuntamos como queremos apuntar acá al mundo laboral. Pero también me da la sensación de que la pandemia aceleró otro proceso, que es el de desaprender algunas cosas, ¿no? Porque no hay forma de volcarme del modelo A al modelo B sin desaprender algunas cosas. Y ahí descubrí que en realidad el modelo es C, ¿no? Hay una intersección, porque la palabra tradición que yo coloco aquí, que tiene que ver con esto, ¿no? Con pasar la posta, con, bueno, a lo mejor el fuerte mensaje tradicional que tiene la imagen de la caverna que presentó Eduardo, es decir, pasar un mensaje de generación en generación, pasar la posta. Esto tiene que ver con la tradición, ¿no? El folclore, la historia de un país. Lo mismo sucede con las organizaciones. Es como la base por donde se fueron formando cosas nuevas, ¿sí? Así me parece que este es el año donde definitivamente se mezcló la tradición con la vanguardia, ¿no? Entonces me parece que esta imagen de un automóvil bastante conocido en el mercado, el New Beetle, resume un poquito eso, ¿no? Seguimos viendo un escarabajo, como cuando, por lo menos yo me hago cargo de ser un baby boomer, cuando vi que prendado de ese autito, ¿no? Ese tiene toda la apariencia de un automóvil del siglo XXI, ¿no es cierto? Golf y demás. Entonces, es un producto nuevo, pero sin perder la sustancia de lo tradicional, ¿no? Y a mí me parece que es importante que esto nos quede como mensaje este año, porque me da la sensación de que está buenísimo volcarse a nuevas cosas. Obviamente es una necesidad responder a los entornos complejos y por supuesto van a aparecer cuestiones como utilizar metodologías o acercamientos adaptativos, pero si perdemos la tradición, perderemos la identidad. Y esto es algo que las organizaciones y los seres humanos no nos podemos permitir. Yo cuando pongo algún tipo de ejemplo al respecto en alguna de mis clases, digo, vos a Coca-Cola le podés pedir cualquier cosa en términos de modernización, ¿no? Que modernice la planta, que digitalice sus procesos, que comunique visualmente, pero no le pidas que cambie la fórmula del jarabe, porque dejaría de ser la Coca-Cola, ¿no? Y yo creo que este es el año de esto, ¿no? De la suma y de la integración de la vanguardia. Para concluir defensa de la imagen, digo, me parece que el ejemplo fundamental está en los proyectos que están corriendo una, ¿no? Es decir, es un proyecto de tipo adaptativo, con una fuerte impronta reactiva, estamos trabajando incluso con tiempos que no tenemos, pero sobre la base tradicional de un roadmap absolutamente predictivo, ¿no? Adriana me va a entender porque es el lenguaje que usamos los que estamos en Project Management, ¿no? Quiero decir, podemos reaccionar frente a la situación y ante la urgencia de 1000 maneras adaptativas, pero todas las vacunas pasan por fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿no? Y ahí la hibridez que se genera, ¿no? Para mí este es el año de la hibridez en términos de gestión, ¿no? Y este era mi mensaje. Me parece que la figura trata de resumir esa idea, ¿no? Está buenísimo, Raúl, porque lo que primero despierta, a mí me despierta como reflexión, que la parte de la vanguardia lo más probable es que te venga de afuera y te venga, no digo masticado, pero sí con forma bastante clara. Es, bueno, usa Zoom, usa Miro, lo que sea. La parte de la tradición la tiene que elegir cada uno, y tiene que ver con lo que cada uno sabe de su propio negocio, en términos de tradición. A ver, Coca alguna vuelta probó de cambiar la fórmula. Bueno, después se dieron cuenta que eso no se tocaba. O sea,
también hay un descubrimiento de la tradición. Y por tradición yo puedo decir, che, a ver, yo tengo la certeza de por qué me eligen a mí mis clientes. En definitiva, si hay un valor para conservar, que es la percepción que el otro tiene de mi agregado de valor, lo tengo claro, lo tengo identificado, tengo claro cuáles son las experiencias de usuario que materializan ese valor que el otro tiene. ¿Tá? Tengo claro cuáles son la parte de la receta mía, de mi manera de elaborar, ¿tá? Que pasará por los modos en que elijo documentar las cosas, los planes de trabajo, el rigor con que me aferro a determinada estándar o receta, los procesos de comunicación, lo que fuera. Me parece que hay un gran desafío acá. Es fácil abrazar la que se viene, la moda, ¿tá? Pero es difícil encontrar la tradición, elegir la tradición, en esa dosis justa que no te vuelva un conservador inhibido a pensar distinto y a asumir el cambio, pero tampoco que seas un veleta que está buscando ahí agenda siempre de afuera y no tenés claro qué es lo propio. Y por tanto cambiar, terminás quedándote sin esa esencia y el cliente te desconoce, pues che, ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot, diría, para los viejos que nos gusta el tango, tal ¿no? cual. ¿Vale? Está buenísimo. Totalmente. Buenísimo. Bueno, seguimos en la rueda y llegamos a una foto de grupo. Jime, hacete cargo. Bueno, hola a todos, gracias. Celebro un poco este espacio porque por lo menos a nosotros los técnicos nos saca un poco de la zona de confort, así que el debatir cosas un poco más abstractas me parece que es bueno. Yo elegí una foto de colores grises, así que me parece que está buena la continuación porque lo que estuvo hablando un poco Raúl era esto, ¿no? De la opción C. Y creo que pertenecemos a una sociedad bastante binaria y que estamos siempre entre el blanco y el negro, y estás conmigo o estás con los otros, y los bandos divididos y la famosa grieta. Y de alguna manera me parece que todos nos ponemos en este personaje y extrapolamos esto a las compañías, a las empresas, al trabajo y inclusive a procesos de implementación. O sea, usás el BIM o no usás el BIM, usás el Lean o no usás Lean, ¿no? O sea, esto de vuelta de lo binario y del blanco o el negro. Primero voy a pedirle disculpas a Seba porque seguramente use algunas palabras que desde el mundo técnico vamos a entrar al mundo social y seguramente me equivoque, así que permitida la corrección. Pero bueno, creo que por lo menos en lo personal, esta pandemia me incorporó a la paleta de los grises y de los que muchos dicen lo tibio, y hoy entendí que lo tibio no está mal, ¿no? De que el más o menos no está mal. Y lo empiezo a aprender con ejemplos claros como tengo a la gente guardada por COVID, pero no está enferma, y a veces los tengo afuera, pero tienen COVID y no lo sé, y a veces se guardan para proteger a otros, pero están en la casa y hacen home office, y que estén en la casa no quiere decir que no estén trabajando, y lo binario entre elegir lo presencial o lo virtual. Antes de la pandemia la compañía estaba por alquilar unas oficinas de casi 3.000 metros cuadrados con 40 cocheras, y vino la pandemia y hoy decimos, che, ¿qué hago con esas oficinas? Lo virtual es fundamental, pero lo presencial es indispensable. Entonces digo, de vuelta en esta polarización, nos pasa con las obras. Creo que tengo la empresa funcionando, pero las obras cerradas, y abrimos las obras, pero tenían 5 personas, entonces no estaban produciendo porque nuestra capacidad era para 300. Y después aumenta la capacidad, pero la productividad baja, porque los protocolos son tan altos que no nos dejan producir, y después cuando entro en ritmo con protocolos me sacan los materiales y no hay arena y no hay hormigón, y entramos en todo este universo y digo, bienvenidos los grises, porque creo que de alguna manera la empresa siguió funcionando, el mundo siguió operando, la rueda nunca se frenó y nos movimos en grises que de alguna manera me parece que nos dejan como aprendizajes que está bien tener razón y no tener razón a la vez, ¿no? O sea, en esto de la discusión y la disputa constante de lo binario, de si tengo razón o no tengo razón, y por lo menos nuestra empresa es una empresa joven y pasional, y creo que nosotros los jóvenes, me siento joven, no sé en qué estrato entro, pero nosotros los jóvenes somos bastante binarios y pasionales, y es o implementamos BIM o no hacemos nada, o nos movamos al mundo BIM, el Lean, o no hacemos nada.
Y creo que de alguna manera este proceso nos está enseñando de que está bien que probemos BIM y que alguna vez este protocolo no esté acorde al BIM. Y está bien que busquemos obras magras, pero que no estemos consiguiendo optimizar los desperdicios, ¿sí? Y un poco creo que esto, así como para no extenderme mucho más, creo que eso es lo que tenemos que transmitirle a los equipos, y por eso yo elegí la foto de equipo, eh, de que está bien que estén en la casa cuidándose y sigan produciendo, está bien que a veces se quieran quedar en la casa y otras veces quieran ir a la oficina, está bien que a veces no seamos productivos y a veces nuestra productividad sea extrema, y creo que lo que tenemos que hacer es potenciar esas cosas y potenciar los grises para aceptar los negros, vamos a ponerle, no quiero poner, para aceptar lo que sí y aceptar lo que no al mismo tiempo, y entender estos matices como algo integral. Así que por eso elegí una foto en escala de grises, no de blanco y negro, porque cuando la pasé dije, che, esto se verá como blanco y negro. La quiero en escala de grises. Y elijo el equipo porque me parece que el paso que viene es empezar a transmitir y a elegir al equipo de que esto es un proceso y que la elección del C, como decía recién Raúl, es también correcta, ¿sí? Así que sin explayarme y ir mucho más, cierro con eso. Impecable, Jimena. Acá, Emilia, cortarme el micrófono porque se me ocurren tantas cosas como reflexión, como disparador. Hay que moderar al moderador. Moderar al moderador es un gran... Bueno, yo vivo de hablar, ese es mi problema. Ustedes viven de dibujar, diseñar, de construir. Yo vivo de hablar. Entonces es macana. Es fácil relativamente el mundo del blanco y el negro, ¿no? Así como es fácil el mundo del fanático, la zona de confort del que está convencido, del que adhiere a una idea y en Twitter solo sigue a los que opinan igual y lee solo los diarios que le reafirman esa idea. Es un mundo fácil, es el mundo de la zona de confort, del fanático religioso, político, vegano, lo que fuera, ¿no? Es fácil, ahora, hablamos de combinar tradición con vanguardia, hablamos de trabajo colaborativo, de construcción colaborativa, hablamos de vínculo con otros, y bueno, ¿qué va a ser? Obligados estamos a salir del blanco y el negro. Y en particular a los que le toca el rol de líderes, descubrir el valor de las preguntas, ¿no? Nosotros estamos educados, nos educa el sistema educativo no para hacer preguntas, sino para dar respuestas, ¿no? Y estamos permanentemente educados para dar respuestas, y las respuestas tienen que ser correctas, porque así me gano el 10, ¿no? Y cuando se te mueve el tablero, justamente lo que quedan son preguntas, y bienvenidas las preguntas, ¿no? Y bienvenida la exploración de la gris, bienvenidos los contratos que tenemos que volver a repasar cada día. Cuando digo contratos que volvamos a repasar cada día, era muy común en las primeras semanas decir, che, fulano, de lo que tenemos que hacer, ¿qué te parece que vas a llegar a hacer hoy? Y claro, porque el otro está con los pibes, con la escuela, y eso no se revisaba antes. Y ahí empezamos a conversar de vuelta sobre posibilidades, capacidades. Las ganas no son un terreno de conversación, sino las posibilidades, y a bancarnos la zona gris. Entonces, bienvenido, Jimena, lo que está señalando, el gris no como zona de tibieza, de vaguedad, sino como una zona de sincerar la incerteza, ¿no? Para aquel que cambia mucho de opinión, muchas veces no tiene buena prensa, porque dicen, este tipo es influenciable, tiene un pensamiento y tiene ideas que no son definitivas y hasta es vulnerable al diálogo con los otros. Qué feo suena eso, ¿no? Ahora, ¿qué decimos? Fulano es invulnerable al diálogo con los otros. ¿Cómo suena? ¿Suena peor o mejor que ser vulnerable al diálogo con los otros? Qué bueno ser vulnerable, ¿no? Bueno, y nos vamos a las ventanas. ¿Quién se hace cargo de las ventanas? Guillermo, ¿cómo están? ¿Cómo va, Bruno? Bienvenido. Bueno, gracias. Bueno, a ver, un poco, y por ahí haciendo un resumen de lo que escuchamos recién,
yo creo que el 2020 fue el año del cambio. Si tuviésemos que resumir una palabra, o si yo tuviese que resumir con una palabra, creo que cambio es la que elijo. Todo cambió, o mucho cambió, muchísimo cambió, ¿sí? Recién Jimena nos hablaba de los grises, ¿sí? Eso es uno de los puntos que cambió, y fue un cambio muy repentino, y fue un cambio que no nos avisaron. Es como que te corran el arco del lugar, ¿sí? Mientras vos vas llevando la pelota hacia el arco, digamos, y te lo corran muy rápidamente. Y no solo cambió, sino que sigue cambiando. Digamos, no terminó de cambiar todavía. Recién, Guillermo, vos decías que estabas conversando con colegas tuyos sobre qué aprendimos. Bueno, seguimos aprendiendo porque el cambio todavía no terminó, ¿no? Me parece que ahí tenemos ya algo como para pensar. Y que este cambio, ¿sí? Un poco las imágenes lo que representan es esta situación en la cual el cambio pasa a ser algo cotidiano, porque todas las semanas nosotros estamos cambiando, nos dicen podés trabajar, pero con un protocolo X, a las 2 semanas te lo vuelven a cambiar, digamos, toda esa situación en la industria, lo cual creo que ha sido un éxito, ¿no? Yo la verdad estoy muy contento de la manera que la industria de la construcción, me refiero, tuvo la capacidad de adaptarse a ese cambio. Pero esos grises que hablaba Jimena me parece que son parte de estas ventanas, ¿sí? Que se abren y nos permiten ver un poco hacia el futuro, cómo va a ser el futuro. Yo creo que vamos a tener un futuro donde vamos a necesitar esta paleta de grises todo el tiempo, porque todo el tiempo nos vamos a tener que estar adaptando a ese cambio. Vamos a tener que tener la flexibilidad necesaria, ¿sí? Para rápidamente poder recalcular y irnos adaptando a ese cambio. Me parece que el 2020 ha sido un año de cambios, lo sigue siendo, el 2021 también va a ser un año de cambios, y yo lo que saco como bueno, digamos, ¿sí? Es el hecho de decir, bueno, está bien, tuvimos la oportunidad muy rápidamente de prepo, digamos, ¿sí? Porque fue así. Si nosotros esta conversación la teníamos a principio de año, el 15 de marzo, el 10 de marzo, nos hubiésemos contado todo lo que teníamos proyectado para el año, y casi de un día para el otro, y repentinamente, nada, nos cambiaron el arco de lugar. Pero siempre esta capacidad de adaptarse, me parece que la industria de la construcción, que es una industria bastante tradicional y muy fraccionada, al menos en las obras en las cuales me toca participar, yo creo que la verdad que me he sentido muy orgulloso de cómo se fueron dando las situaciones, y cómo todos los equipos de trabajo en distintas obras de distintas empresas, ¿sí? Tuvieron la capacidad de adaptarse y de entender cuál era la coyuntura, y de trabajar en pos de un objetivo común y no de objetivos individuales. Para una industria que está muy acostumbrada a trabajar, ¿sí? A generar sus objetivos en función de silos de cada uno de los subcontratos o de cada uno de los rubros. Y la verdad que me he sentido muy contento de ver cómo todos estos equipos se han puesto la situación, la coyuntura al hombro, y han dicho, bueno, tenemos que salir adelante, y tenemos que salir adelante entre todos, y necesitamos entender que esta flexibilidad va a ser necesaria de acá en adelante, ¿sí? Recién lo decían, había obras que tenían gente, pero no se podía trabajar, había obras que algún subcontrato podía trabajar, pero otro subcontrato entero no estaba en condiciones de trabajar, y se fueron adaptando cada uno a esas situaciones, y la verdad que fue una sorpresa para mí ver esa unión, digamos, en función de decir, bueno, vamos a, primero que nada, conservar el trabajo, y vamos a definir un objetivo en común. Siempre, en todos los casos, primero fue, obviamente, conservar condiciones de salud que permitan poder seguir trabajando. Pero la verdad que este año, para terminar, nada, me parece que el concepto de decir,
la capacidad de adaptarse a condiciones cambiantes fue como cruzó transversalmente al 2020, ¿no? Todos nos tuvimos que adaptar y nos seguimos adaptando, porque un poco, vos lo decías, Guillermo, todavía esto no cambió, nos seguimos adaptando y nos vamos a tener que seguir adaptando. Me parece que estuvo bueno como ventana a lo que yo entiendo que va a ser el futuro, que va a ser un entorno de cambio. Impecable. Yo, mientras contabas esto, asociaba parte de lo que contabas con lo de Jimena, con lo de Eduardo, con lo de Raúl. Yo no sé si les ha pasado, pero yo he hablado con muchas personas que se sorprendieron del nivel de productividad alcanzado en la precariedad. Bueno, claramente si no hay obra, no hay obra, ¿no? Pero, y es curioso, porque a mí me lleva mucho a reflexionar sobre esa sorpresa, ¿no? El por qué, cómo se explica, ¿no? Y creo que tiene que ver con que justamente de golpe lo imprevisto, este arco que se cambió de lugar, nos llevó a conversar cosas que hace tiempo que no conversábamos, porque las considerábamos obvias. El sol sale por el este. Sí, no hablamos sobre que el sol sale por el este. ¿Está? No es un tema de conversación. Y yo estoy convencido de que en este tiempo un montón de temas que no eran temas de conversación se volvieron temas de conversación. Un montón de cosas que no hacía falta explicitar, las volvimos a explicitar, las volvimos a conversar. Un montón de cosas que no hacía falta dibujar, las dibujamos. O sea, en definitiva, el músculo que se activó como reacción al cambio fue algo que tal vez debimos tener más tonificado antes, la capacidad de experimentar que cuento con el otro, la posibilidad de hablar más claro sobre lo que necesitamos hacer ahora, poner sobre la mesa las restricciones que tiene cada uno en este momento, acordar sobre lo que es posible con lo que tenemos. En definitiva, no son preguntas nuevas, son preguntas que tratamos de hacernos siempre. Cualquier manual de la planificación te dice eso. Fíjate que tenés que lograr, poner objetivos realistas, articular de la mejor manera lo que tenés. Lo que pasa es que nos obligamos a hacernos esas preguntas en el ámbito de lo más doméstico, lo más chiquito, todos los días, con respuestas diferentes todos los días, pero creo que la experiencia de proximidad y cercanía entre líderes y equipos, la experiencia de disponibilidad mutua entre compañeros, la experiencia de conversar y volver a negociar qué podemos hacer con lo que hay, la experiencia de hacer compromisos y contratos chiquititos, pero donde cada uno le queda claro que le toca poner dentro de las restricciones, no hace más que mostrarnos que esas cuestiones son un factor de productividad. Gran desafío que tenemos es cómo no dejamos de hacer esas conversaciones en voz alta para sostener productividad. No sé si les suena. Sí, pero, a ver, la coyuntura nos impuso el hecho de tener que trabajar en equipo, digamos. Antes era como algo aspiracional, ¿sí? Y ahora no nos quedó otra. No nos quedó otra, digamos. Las obras no podían salir adelante si no eran entre todos, digamos. Todos teníamos que tener un objetivo en común. Y todos los actores que estaban en la obra esto lo leyeron, ¿sí? Por lo que nosotros muchas veces trabajamos para que se genere ese cuerpo, ese equipo, ¿sí? Yo lo veo que se entendió y todos lo entendieron sin tener que generarlo. No fue algo que nosotros dijimos, bueno, vamos a trabajar por lograr que la obra trabaje. No, se entendió, ¿sí? La realidad nos sopapeó, digamos, sopapeó, sí. Entonces Impecable. tuvimos que hacerlo. Impecable, impecable. Bueno, Adriana, ¿qué tenés para contarnos como complemento de esto? Adelante. En lo personal, en la cuarentena me hizo reflexionar sobre varios aspectos y varios aprendizajes, ¿no? Por un lado el tema de la cultura y por otro lado el tema de los equipos. O sea, toda esta cuarentena a mí me hizo volver a mí misma. O sea, yo no elegí ninguna imagen porque creo que la imagen somos todos nosotros trabajando en equipo. ¿Cómo hacer que ese equipo en esta virtualidad pueda salir adelante y pueda florecer y pueda ser eficiente? Bueno, estuve pensando en algunos parámetros que a nosotros nos sirvieron y que a muchos de ustedes les puede servir. Hacer pequeñas acciones diariamente, tener respeto por el otro, ayudar al otro, ser servicial,
es mucho más importante que cualquier otra metodología que uno pueda aplicar. Primero, generar un equipo consolidado que genere confianza, que es una palabra clave dentro de los equipos que yo armo, porque a mí me parece que confianza no se puede generar la descentralización ni la delegación planificada de las actividades, o sea, tener esta posibilidad de confiar en el otro, de que lo va a realizar en este contexto tan adverso que estamos viviendo, es realmente una bendición poder tener eso con las otras personas. Entonces, yo creo que mayor respeto y mayor disciplina se va generando esta confianza, que es una espiral ascendente, a donde uno va a llegar a un equipo realmente consolidado, donde va a poder brindarse al máximo y después aplicar metodologías, procesos, lineamientos, guías, todo lo que quieras. Pero primero está el equipo. Y no hace falta, por otro lado, creo yo, estrellas individuales, sino ser personas que van brillando desde cada lugar. Cada uno tiene un rol dentro de ese equipo y va brillando, porque sabe cuál es su rol y sabe cuál es su propósito y su objetivo. Entonces eso para mí es como lo que más aprendí en esto de esta cuarentena, la formación de equipos en esta situación, esta coyuntura que hablaba recién Bruno, también mencionó Raúl. O sea, es difícil, pero tenemos que concentrarnos en formarnos nosotros en equipo y después aplicar todo lo demás. Creo que básicamente lo resumí, pero es como mi lección aprendida y es mi aporte a la productividad o lo que puede ayudar en este contexto a nuestra maravillosa industria que realmente amo. Me encanta la industria de la construcción y cuanto más pueda aportar para mí, genial. Así que creo que es lo que máximo aprendí respecto a... Buenísimo, Adriana, justamente lo que acabas de decir y lo que señalaba al final Bruno, ¿no? Es de cómo en definitiva te obligó la circunstancia a ser concreto o profundizar algo que por ahí está en todos como creencia o convicción, o sea, no conozco a nadie que diga, no, los equipos son una porquería, no importa, cada uno se puede cortar solo y el trabajo colaborativo no lo necesito. Nadie dice eso, al menos nadie dice eso en voz alta. Puede pensar alguno, pero esto te lo profundizó, ¿no? Yo, con esto de las lecciones aprendidas, lo charlaba con un colega en las primeras semanas, digo, a ver, a mí me gusta mucho hablar y me pasa que en las conversaciones termino, no puedo callarme. Entonces, esto lo relevo, no estamos en terapia, pero casi como si fuera. Entonces termino, no sé, Jimena va diciendo, digo, ajá, qué interesante, contame más. Imaginen eso en un Zoom. Cada 2 patadas me pasaba, se me habilitaba el micrófono a mí porque yo decía, ajá, y el otro decía, quiere decir algo. No, entonces empezamos con la voz. No, pasá vos, pasá. Imposible. Entonces, me acordé ahí cómo cuando usaba Nextel escuchaba hasta el final y no interrumpía. Pero me obligaba la tecnología. Alguno de ustedes fue usuario de Nextel, te obligaba a escuchar hasta el final. ¿Qué tecnología de porquería? No podías interrumpir, tenías que escuchar al otro hasta que terminara. Bueno, a veces nos obliga el contexto a hacer cosas que son sanas hacer, ¿tá? Y son buenas hacer. La macana es que nos obliga el contexto. Bueno, y acá lo que decía Adriana era clave. ¿Cómo me hago cargo yo? Porque decía yo, los equipos trato de armarlos así. Bueno, ¿cómo me hago cargo yo de formatear mi entorno? Sea líder o no sea líder. ¿Cómo me hago cargo yo de que no sea la tecnología o que no sea la coyuntura la que me obligue a ser visible, a actuar con lo que son mis valores y mis creencias, ¿no? Entonces está buenísimo, nos obligó, nos aceleró la tecnología, pero buenísimo cuando podemos hablar en voz alta sobre que lo colaborativo, la escucha, el respeto, bueno, son atributos y son parte de los ingredientes de la obra, ¿no? Así que impecable, impecable. Emilia, ¿te parece que abramos el micrófono a los colegas que nos acompañan para que completen ellos parte de la reflexión? Sí, y también si quieren buscar alguna imagen rápido en Google y compartir, también abrimos. O bueno, en tanto no demore mucho la búsqueda, si no, digan, yo pensé en un patito que tenía cuando era chico, no importa, les creemos, vamos. Les creemos. Dejamos de compartir, así nos vemos todas las caras, dejamos de compartir pantalla, así nos vemos todas las caras, y está invitado quien se anime, quien tenga ganas. Muchos están sin cámara abierta. Carlos, vamos a agarrar a Carlos, pobre, que es el único que está con cámara, me parece, es candidato a que termine escrachado. Vamos, abran cámaras, así nos vemos.
No importa si están en pijama, nadie va a contar que son las 11 menos cuarto y son unos vagos, vamos. Yo creo que esta pandemia nos ha abierto la creatividad y poder aprovechar las oportunidades y aprender de las pequeñas cosas y aferrarnos a las pequeñas cosas para ir por más. Por eso el trabajo en equipo, porque de repente nos miramos todos, ¿qué hacemos ahora? Digamos. Es como que empezamos a consolidar más el equipo para salir a jugar el partido, digamos. Y eso precipitó un montón de cambios o cosas que teníamos planificadas y bueno, por eso esto es una oportunidad, digamos. Y cada vez más tenemos que pensar más porque está la pandemia, factor político, económico, social, o sea, en todos los ámbitos tenemos que pensar más y como dijo una de las colegas, es ver las estrellas individuales que hay en cada equipo y poder traccionar todos juntos. En el caso nuestro, tuvimos que tomar decisiones permanentemente, pero no, nos dio más seguridad en nosotros mismos y bueno, para seguir trabajando en ese camino y también nos hizo visualizar que vamos por buena senda. Tenemos Qué mucho bueno. por hacer, pero teniendo el equipo no hay problema y podemos caminar mejor. Qué bueno. Bueno, ¿quién más se anima a compartir este testimonio? A sumar. De a uno, pues todos juntos no se entiende nada. El silencio es un problema porque nos pone muy incómodos, pero vamos a dar por sentado que hay alguien ahí detrás de esos nombres. A ver, Otra cosa que aprendimos, ¿no? Otra cosa que aprendimos a gestionar los silencios con esta mediación tecnológica. Es mucho más fácil que antes callarse sin culpa, ¿no? Lo presencial ahí es mucho más acusador. Pero bueno, pasa, ¿no? También la tecnología provoca estas cosas, porque hay una mediación, ¿no? Uno se siente un tanto cerca y un tanto lejos, es raro. Dijo el tipo para llenar el silencio, ¿no? Digo algo, sí, la típica charla de ascensor. Pavada, pero... Adelante, Julia, dale. Venga. Perdonen si es una pavada, pero solamente para, digamos, hacer algo distinto al silencio. No, a mí lo que me digamos, lo que estoy pensando cuando los escucho en relación a todo lo que pasó este año y que sigue pasando, es que, bueno, es una oportunidad para testear a los equipos también qué capacidad de adaptación tienen. O sea, uno, digamos, se da cuenta de repente hay que salir a hacer protocolos, aplicar medidas en las obras, en las oficinas, en los procesos. Y bueno, sirvió para darnos cuenta, por lo menos donde yo trabajo, de bueno, cuán aceitado tenemos la comunicación y la organización, la disciplina también. Entonces, bueno, eso quedó de aprendizaje y también, o sea, digamos, cuáles son las cosas buenas que tenemos que hicieron que el equipo funcionara de la forma que funcionó y cuáles son las cosas que tenemos que ajustar. Que digo, de no haber pasado esto, bueno, no lo tendríamos, digamos, es un acervo que va a quedar. Impecable, Julia, porque en definitiva, llevando al terreno de lo más concreto y pedestre, ¿no? Vos de golpe dijiste a un capataz, che, asegúrate que estemos usando, no sé, poner un barbijo. Y es el mismo loco que no era capaz de asegurar que usar un arnés. Entonces, ahí nos encontramos con qué capacidad tenemos para provocar disciplina, ¿verdad? Y bueno, reflexión sobre cómo ese músculo, bueno, esto es una excusa más para trabajarlo. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ¿alguien más se anima con comentario? ¿Qué tal? Creo que una de las... ¿Cómo están? Creo que una de las cosas que realmente aprendimos en realidad con mi equipo es que podíamos relacionarnos
a distancia casi de la misma forma que en una reunión presencial. Me ha pasado sesiones de trabajo donde estábamos todos a lo largo de todo el día conectados e intercambiando opiniones y trabajando realmente en equipo, casi como si fuera presencial, aun cuando no es lo mismo. Realmente fue algo que descubrimos, ¿no? Que funcionó. Y por el otro lado, creo que nunca vi tantos webinars y tanto entrenamiento como a lo largo de este año. Descubrimos herramientas nuevas. Miro, por ejemplo, y tantas otras. Entonces, a lo largo fue un año de entrenamientos también. De alguna forma recuperar los años que por la vorágine del trabajo del día a día uno no tenía tiempo para formarse, este año ayudó para realmente hacer un catch-up de metodologías, de formas de trabajo diferentes y abrir un poco la cabeza. Como que te obligó también a ver qué están haciendo otros. Cuando antes uno por ahí se miraba el ombligo tranquilamente, le salen las cosas bien, ¿para qué estar espiando al vecino, ¿no? Y ahora la primera que nos agarró la desesperación, ¿cómo están respondiendo otros a esta situación? Bueno, vamos a dialogar, a preguntarnos. Alguien sale a dar un webinar, bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? A buscar respuestas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿quién más se anima? Acá, Guille, hay un comentario de Ana Carranza. Dice que... Eso, dale. Bien, que tiene un Zoom al lado, por eso no puede prender el micrófono. Dice, pero la palabra plasticidad se me viene a la mente. Contra las estructuras. Este año hubo una flexibilidad en el uso del tiempo, en la elección sobre cómo uso el tiempo. Cuestionar cosas y poner en valor lo importante como individuo y como grupo. Capaz, algunos valores se reacomodaron en el proceso. Impecable, me viene a la memoria una de las charlas de Eduardo donde decía que había que diseñar para lo flexible, ¿no? Y vos traías el ejemplo del ducto sanitario, ¿no? Flexible. Sí, Bueno, flexible justamente, sanitario. ¿cómo hacemos que la flexibilidad también sea sustentable en el diseño, ¿no? Gran desafío. Combinar flexibilidad con disciplina. Porque en la práctica es todos los días nos cambian el arco, todos los días tenemos que a veces un cambio de protocolo, pero todos los días hay que cumplirlo. Entonces es cómo volvemos a marcar la cancha todos los días y leemos el reglamento y nos ponemos de acuerdo para no meter la pata, ¿no? Y pueden ir de la mano flexibilidad y disciplina, que parecían antónimos. Bueno, no son cosas opuestas, se las puede compatibilizar, se las debe compatibilizar. Si no, estamos en el tienen horno, que ser complementarias. Claro. Yo digo flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? No podríamos cambiar si no somos flexibles, no podemos dar esa sustentabilidad que vos pedís si no nos adaptamos a la nueva situación, digamos, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de los juncos que están al costado de la ruta, ¿no? Entonces uno pasa con el auto, genera un túnel de viento, estimula ese junco y el junco hace frac y se va para un costadito. Si no lo hiciese, por eso me gusta la metáfora, si no lo hiciese se quebraría y no habría más junco al lado de la ruta. Pero cuando el estímulo del paso del auto desaparece, bueno, otra vez se coloca a 90 grados. No cambió nada. Simplemente fue flexible para no perecer, pero no se adaptó a la nueva posición. Yo no veo juncos horizontales, ¿no? Bueno, la metáfora sería, nosotros debemos ser juncos horizontales, porque si no, no es sustentable el cambio, ¿no? No alcanza solamente con ser flexible. Y todo esto a una velocidad de vértigo, como están dadas las cosas hoy. Mira, innovando en la flora, don Raúl, impecable. Bueno, estamos llegando a las 12, la hora prevista para hacer cierre, ¿tá? Y me gustaría que los 5 colegas invitados se hagan cargo de una palabrita, una imagen ya aportaron, una frase que podamos hacer como síntesis de esta hora que estuvimos compartiendo, ¿tá? Jóvenes, no sé quién arranca. Jimé, Adriana, Eduardo, Raúl, Bruno, cualquiera de los 5. ¿Cómo cerramos esto? Ayúdenme. Animarse, eso, animarse a hablar ahora y también animarse a enfrentar todo esto. O sea, no creo que sea
el único o el último evento mundial que nos va a cambiar gran parte de nuestra vida. Espero que no sea también vertiginoso y exponencial la aparición de este tipo de eventos, pero sí, bueno, no jodamos tampoco, claro. no, pero me parece que hay que animarse Fue la pavada. a aceptarlos, a hacerle frente, ¿sí? y a cambiar. Está bueno esto porque uno a veces se entrena, aprende cosas con la deliberada intención de no usarlos. Aprendo a manejar un matafuegos, y pienso internamente, ojalá nunca tenga que usar esto que aprendí. ¿Tá? Y acá sería una macana, si la memoria que tenemos de aprendizaje nos dejó tan traumatizado que decimos, ay, que no se repita. No, mantengamos este aprendizaje, este músculo tonificado, y porque se va a repetir. Y sin miedo. Ahí te aporto algo yo, Guilla, que arrancaste vos. La lección en aprendizaje, y me encantó esa variable y esto que vos decís de aprendizaje. Entendamos que el aprendizaje es un proceso y que vivimos en aprendizaje, ¿no? Que no son lecciones aprendidas, sino que las vivimos aprendiendo y que esto es como un proceso. Así que me parece que está bueno como arrancaste a cerrarlo, ¿no? El cambiar en vez de lecciones aprendidas. Esto es un webinar de lecciones que estamos todos aprendiendo y está en proceso de aprendizaje todo el tiempo. Porque para cuando lo aprendimos ya hay algo nuevo y el proceso es constante. O sea, Jimé, a tal punto nos pegó eso que cuando sacamos el flyer pusimos lecciones aprendidas en imprenta mayúscula y tachado en rojo y escrito a propósito en aprendizaje, justamente para hacer visible esa contradicción. Sí, salió el flyer así. Muy bien. Bien. ¿Alguien más? Y cerramos. Guillermo, yo me quedo para seguir con tu propuesta de una palabra, yo me quedo con la idea de flexibilidad. Me gusta pensarlo como que fue un año en el cual tuvimos que recién decían también creatividad, también puedo sumarle creatividad, disciplina también, ¿no? Son todas palabras que me parece que este año estuvieron muy presentes, muy presentes. En mi caso particular, acabo de caer en la cuenta que todo mi discurso estuvo basado en pares ordenados, ¿no? Para no decir dicotomías, porque no siempre era así. Ser en pares ordenados. Tradición y vanguardia, flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Entonces se me vino, puedo decir, una imagen, una palabra. La imagen ya estuvo. Una palabra. Es la eterna cruz, ¿no? Es la grieta, la dicotomía, ¿no? El caos y el orden. Yo creo que llegó el año en que debemos convertirnos en caórdicos. Esa es mi palabra. Bueno, muy bien. Mi palabra sería confianza. Me parece que es una palabra clave en estos tiempos para poder crecer, sobrevivir y perpetuarnos, que es nuestra actividad, ¿no? Seguir adelante. Me parece que es clave la confianza. Impecable, Adriana, y con eso cerramos. Me encanta, me encanta. Bueno, jóvenes, aquí en el chat aparece el link de YouTube donde van a poder volver a recrear esto que hicimos, contárselo a otros, recomendarlo, que lo vean. Ha sido un gustazo compartir este espacio. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la generosidad, Adriana, Jimena, Raúl, Eduardo, Bruno. Es un gustazo. Gracias a Emilia, Santiago por invitarnos a este espacio y seguimos en contacto, aprendiendo. Muchas gracias. Tengan muy lindo día y buen fin de semana. Muchas gracias a todos los que participaron. Gracias. Adiós, chau. Gracias. Un fin de semana. Gracias a todos. Chao.